Definir estadística habría que tomar en cuenta algunos aspectos. En la literatura especializada, pudiera decirse que infinidad de autores han definido y conceptualizado el término estadística, y esto lo han hecho desde diversos enfoques, ya sea por el área del saber donde se ubican estos autores, como generalmente son la matemática, la administración, la economía, la biología, la medicina, la agronomía, la psicología, las ciencias actuariales o las ciencias sociales, entre otras muchas. O ya sea también por el alcance y uso de la estadística al considerársele por unos como ciencia y por otros como método, un método que apoya a las ciencias. Otros también la consideran como una parte de la matemática. Pero en lo que sí se converge es en que la estadística procesa volúmenes de información y datos sobre hechos y fenómenos para organizarlos, clasificarlos, analizarlos, interpretarlos, presentar resultados y a partir de estos últimos resultados, si es el caso, realizar inferencias con finalidad de tomar decisiones. Bien, por todo esto, mostraremos a continuación algunas definiciones de estadística que contienen algunos aspectos de los que he hecho referencia. Por ejemplo, Ardila define la estadística como un conjunto de métodos, técnicas y herramientas que se utilizan para la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de datos o información. Este autor lo define como conjunto de métodos, técnicas y herramientas, es decir, como soporte para la investigación o para alguna ciencia. Por su parte, Bacchini opina que la estadística aplica el método científico con el fin de medir la incertidumbre de los fenómenos aleatorios. El objetivo principal es analizar datos numéricos para obtener conclusiones que permitan tomar decisiones racionales. Este autor no la define, sino que dice que aplica el método científico, coloca como base, como estructura, el método científico. Núñez explica que la estadística es una disciplina científica que observa la realidad, construye datos cuantitativos, los analiza y ofrece conclusiones numéricas confiables. Ya este autor la define como una disciplina científica. En cambio, Vargas y Camargo consideran la estadística como una rama de la matemática, que se encarga de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de una muestra de datos que han sido tomados de una población. Ya estos autores consideran la estadística como una rama de la matemática. En lo que respecta a Johnson y Kuby, afirman que la estadística es el lenguaje universal de la ciencia y la definen como una ciencia que se ocupa de recolectar, describir e interpretar datos. Ya para estos dos autores, la estadística es una ciencia. Y en este mismo orden de ideas, los autores Lynn, Marshall y Mason también expresan que la estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para ayudar a una toma de decisiones más efectiva. Vemos entonces, en resumen, que desde diversos aspectos se pretende definir lo que es la estadística. Lo que sí queda claro es que en cualquiera de estas definiciones se maneja el concepto o se maneja que el proceso que se da en estadística es la recolección de datos para su tratamiento y la posterior presentación de resultados. Por lo tanto, pueden observar que existen varios enfoques al momento de definir estadística, pero el consenso general es que trata datos para procesarlos y presentar información. En virtud de todo esto, el autor junto con la profesora Milvia han realizado un gran esquema para definir la estadística. A continuación mostramos un esquema propio sobre el concepto de estadística, el cual recopila aportes comunes y determinantes de las definiciones que existen en la literatura especializada. Para no entrar en detalle en el dilema conceptual de que si la estadística es ciencia o método, vamos a considerar ambos. Así,
podemos considerarla como ciencia o podemos considerarla como método. Pero sí vamos a estar de acuerdo en que ya sea ciencia o sea método, lo que hace es estudiar fenómenos o hechos de cualquier naturaleza cuya finalidad es recolectar, clasificar, organizar, analizar e interpretar información y datos, que por generalmente es numérica, para poder presentar los resultados sobre ese hecho o fenómeno en forma de un discurso, de resúmenes, de cuadros, tablas o gráficas, y que dichos resultados sirvan de apoyo o sean punto de partida para realizar inferencia estadística, para realizar predicciones o verificaciones que faciliten la posterior toma de decisiones. Se trata entonces de una conceptualización amplia que abarca los diversos procesos en los que interviene la estadística como tal. Y podemos hablar de que hasta la parte de presentar la información en forma de cuadros, tablas o resúmenes, estaríamos hablando de estadística descriptiva. Y ya, si se llega hasta la parte de inferencia, estaríamos hablando de estadística inferencial.